Muy bien, muy buenas noches, Iglesia Pasión por su presencia. Podemos estar juntos otra vez en este día jueves y estamos contentos de tener una reunión especial en esta noche. Es verdad, una reunión muy especial. Estamos contentos con la visita de nuestros amados pastores, Merry y Vicente Casarín. Ellos son de Antequera, España, muy cerca de Málaga, y tuve el privilegio de estar ministrando en su iglesia hace más o menos 2 años, 2 o 3 años. Estuve allí, y el año pasado estuvimos también con mi esposo compartiendo un tiempito corto en Murcia. Una alegría. Así que le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos queridos de la Iglesia Pasión por su presencia. Bienvenidos en esta noche, y a todos los que nos acompañan en todo el mundo, porque yo sé que muchos han visto la publicidad, y hoy tenés de parte de Dios una palabra hermosa que va a bendecir tu vida a través de estos siervos de Dios. Sí, y le adelantamos un poquito el tema que vamos a estar hablando en esta noche. Para todas aquellas personas que han tenido un llamado de parte de Dios y quieren servir al Señor, ¿no? Así que vamos a estar hablando de este tema con los pastores, como ellos se recibieron el llamado de parte de Dios y hoy están trabajando allí en España. En nuestro mes aniversario, seguimos de aniversario y festejando los 34 años de ministerio aquí en Bahía Blanca. Estamos. Ahí está. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Gracias a Dios bien. Gracias a Dios bien. Qué lindo, que podamos estar juntos en esta tarde. Efectivamente, es un gozo y gracias a Dios por la tecnología. Eso. Bueno, gracias por el tiempo de ustedes, poder conectarnos y tener esta reunión. Así que les agradecemos y estamos muy contentos de poder estar a través de este medio juntos, ¿no? Así es. Así es. Bueno, muy bien. Muy bien. Queremos que ustedes en primer lugar se presenten y así la iglesia, que ya seguramente estarán conectados muchos. Y ya les anunciamos que iban a estar ustedes. Así que los están esperando, Perfecto. Entonces, ¿quieren que nos presentemos ya ahora mismo? Claro, sí. Vale. Bueno, pues somos la familia Casarín. Yo soy Merry y Vicente. Así es, somos los pastores Vicente y Merry, sirviendo aquí en Antequera, Andalucía, España. Aquí estamos por la gracia de Dios. Amén. Bueno, y cuéntenos a ver cuántos hijos tienen. Gracias a Dios tenemos 3 hijos. Dios nos ha bendecido con 3 preciosos hijos que han sido parte de el llamado de Dios en nuestras vidas desde que salimos a las naciones. Ellos han formado parte del equipo y ellos han trabajado con nosotros. Sus nombres son Wendy, luego sigue otra hija más que es Casia, y tenemos un hijo que se llama Vicente Isaías. ¿Y qué edades tienen ellos? La mayor tiene 30 años, acaba de cumplir. La siguiente tiene 28 y el varón tiene 25. Y ellos 3 siempre acompañándonos en el ministerio. Hasta ahora solteros los 3, pero estamos orando por su cónyuge que Dios tiene preparado para ellos. Bueno, yo tuve la bendición de conocerlos.
Ya antes que ustedes llegaran hoy, les comentábamos a la iglesia Pasión por su presencia de ustedes y que tuve la bendición de poder estar junto a ustedes allí en Antequera, ministrando hace más o menos 3 años, ¿no? Más o menos 2 o 3 años. Sí. Y el año pasado nos volvimos nosotros. Sí. Y el año pasado nos encontramos de nuevo en Murcia, aunque sea por un poquito de tiempo, estuvimos ahí juntos, que ustedes habían tenido la situación de la pérdida de un hermano, ¿no? De la congregación, de la partida con el Señor. Pero bueno, Dios nos dio también ese privilegio de poder estar con ustedes y para mí conocerlos, también conocer a los hermanos de Antequera, a la hermana Monse y al hermano Joaquín, que nos hospedaron en su casa y de ahí quedó una hermosa amistad con ellos, ¿no? Que son tan hermosos y especiales. Así que para mí es como que si siempre estuviera ahí, ¿no? Gracias que el tiempo no pasa. Una bendición. Sí. Y bueno, yo los conocí el año pasado, pero bueno, tuvimos muy poco tiempo, ¿no? De poder estar juntos por esto que pasó con este hermano que falleció de la iglesia de ustedes, pero bueno, yo creo que el Señor nos va a dar un tiempo nuevo cuando pase todo esto, ¿no? Para poder estar juntos y disfrutar de todo lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas y ministerios, ¿no? Así que bueno. Nos van a tener que venir a visitar Argentina, ¿eh? Cuando muchas gracias. Se termine esta pandemia, creo que lo va a hacer el Señor. Nos va a dar ese regalo, ¿no es cierto, Merry? Vamos a enviar nuestros saludos a la iglesia, que los amamos, los seguimos en las redes sociales y sentimos conectados con vosotros a distancia, los estamos viendo, adorando a Dios juntos y los bendecimos. Gracias. Bueno, gracias. El nombre de la iglesia, Pasión por su presencia. Amén. Sí. Y estamos de aniversario. Nosotros durante este mes hemos pedido a pastores que nos manden un videíto de saludo, pero hoy ustedes están aquí presentes, así que ya está. Pues están parte felicidades. Que Dios les dé muchos años más, que esa pasión por su presencia se siga desbordando y que la unción fresca del Espíritu Santo sea sobre cada uno de los miembros de esta congregación. Amén. Gracias, pastores. Gracias. Bueno, hay un tema que siempre es un tema de mucho interés. Y bueno, nosotros justo con esta pandemia fue como un freno para mucha gente que ya estaba, digamos, con las maletas en la mano y para salir a diferentes lugares de acá de Argentina donde el Señor les ha hablado, ¿no? Pero esta pandemia los ha detenido, pero bueno, creemos que esto va a terminar en algún momento, estamos confiando y orando en el Señor para que esto se termine rápido. Y siempre tenemos esa inquietud en la gente, tenemos muchos matrimonios que quieren servir al Señor y están con ese fuego, ¿no? En su interior. Y por eso le hemos pedido, pastores Casarín, que nos hablen un poco vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Cómo ustedes comenzaron el ministerio, cómo comenzaron a servir al Señor. Y bueno, la primera pregunta que queremos hacerle, ¿cómo fue el llamado? Quizás podíamos arrancar un poquito antes, ¿no? ¿Cómo se conocieron ustedes, sí, ¿no? Que son de diferentes países. Y ustedes son, creo que Pastor Vicente, sos de México, ¿no? Así es. La pastora de Estados Unidos. Ella, contesta tú. Yo nací en México, yo soy hija de misioneros, pero yo nací y me crié en México. Mira. Bueno, cuéntenos los dos un poquito. mexicanos entonces.
Bueno, el momento en que nos conocimos, muy jovencitos los dos, yo estaba pastoreando en una ciudad, ya me encontraba en el ministerio y aparte era joven, entonces se coincidió en un evento donde había conferencia para pastores la primera semana y la siguiente semana fue para los jóvenes. Entonces me tocó la oportunidad de poder estar esas 2 semanas en esas conferencias donde ella y su padre eran los conferencistas para ambos eventos. Entonces por ahí comenzó el asunto, nos empezamos a tratar las miradas, pero Pastor Rubén, fue muy rápido. Fue amor a primera vista. Fue amor a primera vista y no dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Sí, y fue como desde ese momento, pues empezamos nuestra relación, pero de una manera muy, muy formal. Sabíamos lo que queríamos, sabía lo que yo quería, ella sabía lo que ella quería, entonces fue una bendición de parte de Dios. Yo desde muy chica me crié en un hogar misionero y mis padres eran maestros en una escuela bíblica y siempre interactuando con muchísima gente que venía de muchas partes del mundo. Y yo tenía muy claro que yo me quería casar con un pastor. Desde bien chica, a los 12 años, yo empecé a predicar, a dirigir una iglesia. Entonces, cuando conocí a Vicente y él ya era un pastor joven, soltero, pues no lo pensamos mucho y a los 11 meses de conocernos nos casamos. Y él vivía en una ciudad y yo en otra ciudad. Entonces, él vivía a 8 horas de distancia de mi casa. Y nos veíamos una vez al mes o a veces algún fin de semana que él podía venir, pero escribimos muchas cartas a la antigüita, muchas cartas a mano, y fue muy, muy bonito, fue de parte de Dios. Qué hermoso, ¿eh? ¿Puedo agregar algo? Es que ella ciertamente estaba pensando en un pastor, pero no sabía que ese pastor Dios le iba a cambiar el corazón por un pastor, por un servicio misionero. Claro. Ella ya no quería viajar, pero Dios cambió los planes. Dios cambió mi corazón de pensar solamente en México a salir a las naciones de la tierra. Y por esa razón estamos aquí en España. Qué hermoso. Y cómo Dios los unió con el mismo sentir, con el mismo llamado, ¿no? Que es el llamado, ¿no? Que más los unió. Sí. Hermoso. Sí. Mi llamado personal inició por el año 85, 86. En el año 85 yo pude estar en una sencilla pero efectiva escuela bíblica donde la enseñanza principal era el servicio, era el llamado a servir. Nuestro día podía transcurrir en esa escuela bíblica, en los libros, estudiando la Biblia, pero de repente llegaba el pastor principal y nos decía, muchachos, chicos, nos vamos. Y era para trabajar en alguna obra o era para apoyar alguna obra, tanto en eventos espirituales como una cruzada, una campaña, tanto como para ir a trabajar en lo físico, en la construcción de una iglesia. Entonces, de ahí comenzó ese llamado de Dios para mi vida. En el año 86, yo ya me encontraba pastoreando. Por cierto, recordando que en el año 86 fue muy grato para Argentina, Sí. porque Argentina ganó el Mundial en México. El Mundial Bueno, de fútbol. Recuerdo y en el año 86, año 86, nosotros vinimos a Bahía Blanca a fundar la iglesia. Qué bonito. Gracias. Hace 34 años.
Mirá, así que está marcado el 86. Así que tenemos el llamado en el mismo año, mirá. Así es, así es. Qué bueno, qué bueno. Pastores, ¿cuántos años hace que ustedes están sirviendo al Señor y estableciendo la iglesia allí en ese lugar, en España? Aquí en España tenemos, aquí en Antequera tenemos 8 años ya. 8 años. 8 años, sí, sí, sí. Pero nuestro llamado a España fue muy interesante porque no nos preparamos para venir a España realmente. ¿No? En nuestro corazón estaba la nación de Francia. Hicimos todos los preparativos para viajar a Francia, aprender el idioma y todo eso. Y es como el llamado el llamado macedonio hacia Pablo. Tú quieres ir ahí, pero yo te quiero aquí. Amén. Y Dios nos trajo aquí hace 14 años, porque trabajamos primero en la costa de aquí de Andalucía y hace 8 años que llegamos aquí a Antequera. Hermoso, Amén. hermoso. Pastores, ¿cómo fue el llamado? ¿Cómo el Señor los llamó de allí, de México, para trasladarse a ese lugar? Aunque me dijiste, Pastor Vicente, que la idea era ir a Francia, ¿no es cierto? Y después el Señor los llevó allí, a España, Antequera. Pero ¿cómo fue el llamado? ¿Cómo ustedes sintieron el llamado? ¿Cómo supieron que era Europa, ¿no? Pues es muy interesante porque desde que nos casamos estábamos pastoreando y nuestra labor en México era levantar obras nuevas y estábamos en un lugar donde estábamos pastoreando y teníamos muchos niños en la iglesia. De hecho, teníamos más niños que adultos en la iglesia. Y empezamos a dar clases de misiones a los niños y hablarle a los niños de la necesidad de salir a las naciones, los países que necesitaban misioneros. Estudiamos estadísticas de muchos países que tenían poco evangelio y los niños empezaron a orar y a aportar hacia las misiones. Y en ese momento nosotros nunca nos imaginamos que Dios nos iba a llamar a nosotros. Estábamos enseñando sobre las misiones a los niños. Y en un momento Dios puso en nuestro corazón: ensancha el sitio de tu tienda y alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. De Isaías 54 dice, amén, no seas escasa. Y a partir de ese momento Dios empezó a poner en nuestras vidas el llamado a las naciones. Esto fue por el año 1997. Y empezamos a llorar por naciones donde nunca habíamos ido. Empezamos a llorar por gente que nunca habíamos conocido. Y Dios quebrantó nuestros corazones por las naciones y empezaron a pasar muchas cosas que empezaron a mostrarnos las naciones, o sea, cosas que nos rodeaban constantemente, que nos hablaban las naciones. Y como lo decía Vicente, pues nuestro primer sentir era ir a Francia y nos empezamos a preparar hacia esa dirección. Pero a partir de ese momento que le dijimos sí al Señor, el Señor nunca nos ha dejado y hemos tocado tierra, por decir, puesto nuestros pies en 17 naciones, donde el Señor nos ha permitido estar. Pero mi padre siempre lo decía, Dios no está buscando la persona que tenga sus muchas habilidades, sino está buscando la persona que está disponible. Amén. Y entonces es estar disponible, porque quizás tú no tienes todas las habilidades, pero si tú estás disponible para el Señor, Él te va a capacitar. Nosotros no estábamos preparados realmente para todo lo que Dios tenía, pero dijimos, sí, Señor. Y cuando dijimos sí, Dios empezó a abrir las puertas. Amén, amén. Qué hermoso. Qué maravilloso, ¿no? Cuando el Señor pone carga así en nuestro corazón, ¿no? Y como contabas, Mary, uno comienza a orar por gente que no conoce o por naciones que uno tampoco nunca ha puesto el pie en ese lugar, ¿no? Y a veces no es que Dios te dice concretamente, bueno, te voy a llevar, por ejemplo,
Antequera o a Barcelona, pero Dios comienza a poner en tu corazón esa inquietud por un lugar o por gente que no conocías, ¿no? Y allí es como cuando Dios te moviliza, ¿no? Y uno sabe que esa carga ha sido puesta por el Señor. Y amar, ¿no es cierto? El lugar, amar el lugar donde Dios te pone, donde Dios te lleva. Eso es tan importante. Yo siempre recuerdo cuando vinimos a Bahía Blanca, que es dentro del mismo país, pero son 8 horas de viaje de donde nosotros vivíamos, en Buenos Aires, y tan distinta la gente, la idiosincrasia, ¿no? De un pueblo, de una ciudad a otra. Y claro, eran como un grupo cerrado también. Ahora cambió mucho Bahía Blanca, pero en esos años, en 1986, era muy distinto y entonces nos costaba relacionarnos, nos costaba mucho. Entonces el Señor un día me dijo, tenés que amar a esta gente, porque claro, yo tenía los chicos, teníamos los niños que iban a la escuela, y quería conversar con alguien y nadie me entablaba una conversación, costaba. Y ese día me acuerdo que estaba en el auto y el Señor me dijo, tenés que amar a esta gente, porque yo los amo. Y empecé a mirar hacia la calle y persona que pasaba desde el auto decía, te amo, te amo. Te amo. Yo dentro del auto y la gente ni me sentía, ni me escuchaba, pero yo comencé a darles ese amor que Dios ponía en mi corazón y algo pasó, se produjo algo dentro mío que realmente produjo una explosión y comencé a amar esta ciudad como si hubiera nacido en ella. Wow, qué hermoso. Amén, Qué amén. importante. Y como decís, Merry, también eso lo he comprobado, que Dios busca corazones dispuestos, no busca talentos ni capacidades, porque Él nos capacita. Cuando nosotros vinimos acá, éramos tan jóvenes y cuánto el Señor trabajó, nos pulió como el diamante, ¿no? Éramos mucho carbón y poco brillo, pero el Señor trabajó mucho en nuestra vida y bueno, hoy podemos estar también sirviéndole al Señor y cada día trabaja porque sigue trabajando todavía en nosotros, ¿no? Así es. Así es. Sí. Pues yo tuve una experiencia similar a la que tú comentas, cuando nosotros llegamos a España, pues ciertamente hay un choque cultural, ¿no? De un país para otro a veces. Claro. Llegando, pues la experiencia era un poco fuerte y nosotros, la verdad, en ese momento aquí se permitía fumar en todas partes y era un choque para mí porque yo no estaba acostumbrado a eso y entramos y era como una nube de humo y pues pasaron una serie de cosas que en ese momento yo dije, Señor, ¿a qué he venido aquí? Yo me quiero regresar a mi país. Ese fue, sinceramente, mi corazón decir, yo quiero regresar. Pero en ese momento Dios me dijo, ámalos, ámalos, ámalos. Y esa era la palabra que me repetía, ámalos. Y Dios me dijo, no se trata de ti, se trata de mí. Y de verdad, en ese momento yo sentí que Dios puso un amor en mi corazón, de manera que yo pude amar a toda la gente y no solo amar a la gente, pero nos adaptamos de una forma que muchos siempre nos preguntaban, ¿y cómo les está yendo? Bien. Y se sorprendían porque esperaban como que iba a pasar un periodo de luna de miel y incluso mi hermano dice, mi hermana no va a aguantar ni 6 meses y va a llorar por regresar a casa, ¿no? Y estaba como contando los días esperando que volviéramos atrás, pero no, o sea, Dios puso ese amor y nos adaptamos y fue una cosa muy bella. Y nuestros hijos, pues, en cierta forma, más españoles ahora que mexicanos, porque pues ellos han pasado muchos años aquí y Dios nos ha dado ese amor por el país, por la gente y es tan bonito. Amén, qué lindo. Sí. Una de las cosas que muchas veces cuando uno va a otro lugar a servir al Señor con ese propósito, lo que
quizá el diablo quiere hacer es desanimarnos, ¿no? Yo me acuerdo en uno de los viajes exploratorios que hice a Bahía Blanca, o que hicimos, nosotros ya teníamos la palabra de Dios para este lugar, ¿no? Dios nos había hablado bien claro que íbamos a venir aquí a Bahía Blanca, pero en uno de los viajes de exploración para ver cómo era la ciudad, conocer un poco, porque yo tenía un negocio y me voy a hablar con un hombre que tenía el mismo negocio que tenía yo. Y cuando voy a hablar con este hombre, cuando entré a ese lugar, a ese negocio, empezó a hablarme tan mal, pero tan mal de la ciudad, ¿no? Y yo entendí que lo que el diablo quería hacer era desanimarme para que no viniéramos aquí a Bahía Blanca, ¿no? Y enseguida pude percibir, ¿no?, que el enemigo quiere desanimarnos para que nos quedemos en el lugar donde estamos, porque quizás estamos bien o estamos cómodos, y los cambios siempre no son fáciles, ¿no? Uno muchas veces se llena de temores porque no sabe con lo que se va a encontrar, ¿no? ¿Ustedes qué temores tuvieron, por ejemplo, cuando llegaron a ese lugar o antes de pisar esa tierra? Una de las cosas que yo creo que aquí voy a ocupar un testimonio que es de uno de mis hijos, porque obviamente el reto económico en cuanto al cambio de tanto el dólar o el peso mexicano al euro es algo de mucho valor, el euro, de más valor, de más costo. Y recordamos ir de compras y empezar a pensar el precio de los productos en pesos mexicanos. Y era como, no puede ser, es demasiado, ¿no? Claro. Entonces, mi hijo, él un día nos confrontó y nos dijo, dejen de pensar en pesos mexicanos, tenemos que pensar en euros. Estamos en Europa. El Dios que proveyó para nosotros en México es el mismo Dios que va a proveer para nosotros aquí en España. Y esas fueron unas palabras que sentimos que eran de parte de Dios para nosotros y sencillamente cambiamos nuestra mentalidad, cambiamos, no dimos más lugar para ese temor o esa aflicción o ese pensamiento que va carcomiendo ahí y no te deja en paz. Y sencillamente descansamos en la provisión, en la promesa de Dios, en el cuidado de Dios. Y Dios ha sido fiel, maravillosamente fiel. Qué hermoso, cómo nuestros hijos nos enseñan, ¿verdad? Y muchas veces Dios los usa para darnos alguna palabra clave o alguna enseñanza, ¿no? Es maravilloso. Pero también retomando lo que decía mi esposo, que el enemigo muchas veces nos quiere desanimar para que nos volvamos atrás, es que también el enemigo sabe lo que hay en nuestros lomos, ¿no? Lo que ese linaje que el Señor tiene preparado, ese pueblo que Dios tiene preparado, ¿no? Y así que es maravilloso poder seguir adelante. Así es. Pues igual. Fíjate que nosotros después de haber llegado a España a los aproximadamente 3-4 meses, inesperadamente tuvimos que volver a México porque nos llamaron de la Embajada de México diciéndonos que nuestro visado para España estaba listo. Y en ese retorno a México, que fue algo totalmente inesperado porque apenas habíamos llegado, estábamos ya adaptándonos y tuvimos que volver a México. En ese regreso, Vicente sufrió un accidente
realmente era mortal. O sea, el testimonio es que realmente él murió, pero Dios le volvió a dar vida porque fue un choque frontal por unas personas que venían ebrias en otro vehículo e impactaron nuestro vehículo, y el vehículo era una pérdida total. Y él estaba en el hospital con la pierna rota. Bueno, él tenía un hueso en la planta de su pie que estaba roto. Y todos nos decían, seguro que no tienen que estar en España. Esta es la señal que no deben de estar ahí. Y entonces todos creían que ya volveríamos atrás por esta situación. Y nosotros dijimos, no, al contrario, tenemos resistencia porque estamos en el camino correcto. Y nuestro sentir era volver a España lo más pronto posible. Apenas le dieron permiso de viajar y con muletas y su pierna con la escayola volvimos a España. Y nosotros seguimos adelante, y muchos pensaron, no, eso nos iba a desanimar, porque ciertamente va a haber lucha, va a haber retos que superar. Pero a mí me encanta el canto que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y es verdad que cuando tú sabes el llamado de Dios, tú pones tus ojos, tu mirada en Él, y no hay vuelta atrás. Y mirando a Él, Él nos va ayudando. Pero sí, hay momentos difíciles, pero con Cristo podemos seguir adelante. Amén. Amén. Fueron tremendamente probados, ¿no? Realmente. Sí, así es. Sí. Bueno, pastores, nos gustaría también preguntarles, con la experiencia que ustedes tienen como misioneros, como gente de Dios que están trabajando, yo sé, los conozco con perseverancia, allí con toda la garra, acá le decimos la garra, ¿no? ¿Cuál fue la satisfacción más grande que sintieron en el ministerio? Y también, ¿cuál fue el obstáculo más grande que tuvieron para desarrollar el ministerio? Preguntamos esto porque hay muchos que están escuchando en esta noche, y ellos van a salir a la obra del Señor, ya están listos. Y creo que esta experiencia, todo lo que ustedes están hablando, es tan enriquecedor y les va a bendecir tanto, tanto. Y hay tantos que no conocemos, y sé que hoy están mirando esta reunión, este programa, lo están mirando, y van a ser bendecidos con estas palabras. Creo que una de las mayor satisfacción es poder ver la extensión del reino de Dios sirviendo al pueblo de Dios, sirviendo al pueblo de Dios. El testimonio de poder servir, dando testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, para mí es una de las mayores satisfacciones. El hecho de ver a Cristo en la persona, ya sea discipulando, ya sea entrenando, ya sea compartiendo la palabra, yo creo que esa es una de las mayores satisfacciones en mi vida que yo puedo tener, ver la obra de Dios en las personas. Amén. Así es. Para mí es lo mismo, o sea, poder invertir en la vida de otros y ver ese fruto, ¿no? Ver ese crecimiento en ellos, ver que empiezan a caminar con el Señor, ver vidas transformadas. Y a veces pueden pasar años hasta que tú veas resultados, pero siempre va a haber un fruto. Y, por ejemplo, nosotros al estar en esa iglesia donde estuvimos en México con todo ese grupo de niños, donde hablábamos de misiones, ahora ya han pasado 25 años desde que estuvimos con ese grupo de niños, y ahora todos son adultos y están casados y con hijos, y me escriben y me dan testimonio de cosas que ellos aprendieron de niños con nosotros. Dice, ¿te acuerdas, pastora, cuando tú nos enseñaste tal versículo o tal historia? Y ahora muchos de ellos son maestros de escuela única de niños. Entonces, para nosotros es un gozo, porque estamos viendo ese fruto. Y yo creo que vidas transformadas es la satisfacción más grande. Amén. Qué hermoso. Gloria a Dios, qué hermoso. ¿No? Bueno, el domingo pasado que tuvimos la reunión, también durante este mes aniversario, estábamos comentando
cómo nació la iglesia acá en Bahía Blanca. Y oh casualidad que nació con un niño, ¿no? Un niño que Dios nos habló que le predicáramos de Jesús. Era un amiguito de Eduardo, nuestro hijo mayor. Estaban jugando y Dios me dijo, háblale de mí a él. Entonces lo llamé a un costado y comencé a hablarle de Jesús, y él después fue a su casa y me mandó a llamar la mamá, y así esa noche vinieron a la reunión que teníamos, que éramos los 5, porque comenzamos la familia, comenzamos solo la familia, y se convirtieron todos. Y ahí comenzó la iglesia. Y yo hablaba y decía que qué valor tienen los niños, que prestemos atención cuando hay niños, porque ahí Dios tiene una riqueza incalculable. Sí, así es. Uno de los obstáculos que yo creo que necesitamos discernir espiritualmente, cuando nosotros presentamos nuestra visión a los líderes, hubo algo de resistencia, porque nos decían, ¿por qué quieres ir a Europa cuando aquí en México hay tanta necesidad? Y yo creo que hubo un poco de falta de entendimiento. Sencillamente, yo respetuosamente me dirigí a ellos y les dije, solo quiero que me den la oportunidad de salir para poder probar y ver lo que Dios tiene para nosotros. El Señor tiene una buena y agradable voluntad para nuestras vidas. Y ciertamente a través de los años, las personas que nos respaldaron al salir han visto cómo Dios ha estado presente y han visto la fidelidad de Dios al traernos aquí. Obviamente nos alegramos por la obediencia a Dios, nos alegramos por el respaldo de Dios y nos alegramos por esa confianza que sencillamente podemos tener, ¿no? Ciertamente hay discernimiento que debemos tener hacia el lugar donde vamos a ir, pero cuando Dios abre las puertas, verdaderamente Él está presente y Él es a favor de nosotros. Y hemos visto el respaldo de parte de Dios. Amén. Amén, es verdad. Cuando uno tiene una palabra, ¿no? Cuando hay una palabra de Dios, cuando hay algo, Dios respalda siempre. Así que yo tuve la bendición de conocer la iglesia tan bonita de ustedes, el trabajo de ustedes, sus hijos, los líderes que tienen. Es una iglesia destinada a crecer, a ser bendecida esa iglesia. Sí, y a extenderse. Amén. Y ese es nuestro corazón para aquí, para el lugar donde estamos. No solamente miramos Antequera, pero miramos a otros lugares donde, por la gracia de Dios, creemos que podemos extendernos. Amén. Amén. Porque cuando había estado con ustedes, habíamos ido a Málaga también. Efectivamente, ¿No? sí, particularmente. Málaga y otro lugar también están ustedes teniendo. Sí. Estuvimos en Benalmádena y también estamos visitando, aunque ahorita con esto de el virus y la pandemia está un poco detenido, en un lugar que se llama Villanueva del Trabuco. Del Trabuco. Así bien. Es. Qué bien, qué bien. Sí. Bueno, pastor, queremos que... Y pastora, los dos. No sé, se van a dividir para compartir, pero queremos que nos dejen una palabra o lo que Dios haya puesto en el corazón, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que está mirando y con deseos de salir a la obra del Señor y tienen el llamado de parte de Dios, ¿no? Así que, bueno, les pedimos a los dos que nos den una palabra para toda esta gente que realmente va a estar muy, muy atenta, ¿no? Escuchando lo que Dios ha puesto en el corazón de ustedes. Gracias a Dios. Desde que nos comentaron de esta oportunidad,
La palabra que vino a mi vida es la palabra integridad. Integridad. El hecho de ser completos. Y quisiera dividirlo en tres rápidas ejemplos o tres cosas importantes en cuanto a integridad. Tenemos que vivir el llamado de Dios en integridad. Tenemos que mantenernos fiel y Dios es el que da los resultados. El Señor es fiel en hacer su obra. Amén. Hay un genuino llamado de Dios sobre hombres y mujeres que debe permanecer. Y sin duda alguna, la obra de Dios se reproduce a través de hombres y mujeres fieles. Amén. Somos el resultado muchas veces de palabras que personas fieles han sembrado a nuestras vidas o han hablado a nuestras vidas. Amén. Dios es el que causa los resultados. El Salmo 15, versículos 1 y 2 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. La integridad comienza de manera personal. Ser uno mismo. Integridad con uno mismo. Escuchamos lo que Santiago dice, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Y creo que el llamado de Dios de manera personal tiene que ser algo que anhelamos, deseamos, y no importa lo que venga, queremos continuar en ese llamado íntegramente. Amén. No nos desviamos ni a la derecha, no nos desviamos ni a la izquierda. No podemos mirar hacia atrás, sino continuamos íntegramente con Amén. El llamado de Dios para nuestras vidas. Tenemos que honrar ese llamado, ser fiel a ese llamado. Tenemos que respetar el llamado de Dios hacia nuestras vidas. Eso es lo que, como segundo punto, me gustaría tratar. Porque es Dios el que pone esa semilla. El llamado es de Dios. Amén. Y necesitamos honrar ese llamado de parte de Dios. Dios inicia con algo, Dios pone algo pequeñito que lo va haciendo crecer en nuestras vidas de una manera muy, muy maravillosa. Pero tenemos que mantenernos con respeto a ese llamado, completamente íntegros en nuestras vidas. Muchos desean respeto, muchos quieren respeto, pero ese respeto inicia por uno mismo siendo íntegro al llamado de Dios. No vacilando, no hoy sí y mañana no, sino con una decisión propia, personal, para buscar a Dios. Me encanta lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Porque yo sé a quién he creído. Eso habla de integridad para el llamado de Dios en nuestras vidas. Amén. Dios no falla. Él no fallará. Ciertamente vamos a tener dificultades, vamos a enfrentar obstáculos. Cada uno de nosotros lo hemos enfrentado. Pablo mismo lo enfrentó. Qué tremendo integridad, qué tremenda disposición, qué tremendo respeto al llamado de Dios, pese a todas las circunstancias que él padeció. En esto, una vez más, Pablo escribe en Tesalonicenses, capítulo 5, verso 24, y dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Mi palabra
es mantenernos íntegros a ese llamado de Dios, primeramente de manera personal, pero de una manera muy respetuosa, mantenernos íntegros a ese llamado. Amén. Una de las cosas que me gusta de ser íntegro es que podemos compartir esta bendición con los demás y saber que hay alguien detrás de nosotros que nos apoya, que nos ayuda, que nos aconseja, que nos puede llamar tal vez la atención para beneficio nuestro, para enseñarnos algo, para mostrarnos mejor el camino. Y hay un tercer punto en cuanto a ser íntegro y es integridad en la familia. Pero aquí es donde yo quiero darle lugar a mi esposa y ella va a compartir acerca de la integridad en la familia. Pues nosotros desde que sentimos el llamado de Dios siempre consideramos que era un llamado de familia, no era solo del pastor Vicente, no era mi llamado, sino incluir a nuestros hijos. Y desde que nuestros hijos eran muy pequeños, siempre los incluimos en todo, incluso cuando había escasez y no había plata para comprar alimentos, siempre niños, tenemos que orar. Y es una forma en que nuestros hijos aprendieron a crecer en el Señor y en fe, pero ver los milagros de Dios, porque siempre consideramos que tenemos que ser transparentes y tenemos que ser una misma persona dentro de la casa que somos en la iglesia, en el ministerio. Y entonces nuestros hijos siempre fueron partícipes con nosotros y vimos muchos milagros de provisión verdaderamente con ellos, y muchas veces también que ellos hablaban a nuestra vida, tanto nosotros hablando a su vida de ellos, pero como lo decía hace rato mi esposo, que cuando llegamos a España estábamos preocupados por la provisión y cómo vamos a vivir. Y nuestro hijo dice, el mismo Dios que servíamos allá es el mismo Dios que servimos aquí, Él va a proveer. Y en momentos también donde nosotros quizás teníamos algo de tensión entre nosotros como pareja, que suele suceder, ¿no? En todas las parejas, algún momento de un poquito de lucha, nuestros hijos decían, mamá, papá, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que pedirse perdón. Y nuestros hijos han hablado a nuestra vida. Y entonces como familia tenemos que tener esa integridad de trabajar juntos y de ser quien somos genuinamente y mantenernos a cuenta los unos a los otros, ¿no? Y mantenernos en el camino hablando la vida el uno del otro. Y verdaderamente que Dios llama a familias y Él hace cosas maravillosas. Nosotros vimos que cuando nosotros respondimos al llamado para salir, estábamos preocupados porque nuestras hijas ya estaban en la edad de adolescencia, y ellos estaban dejando atrás todos sus amigos. Ellos ciertamente ya tenían, ¿no?, su grupo de amigos, pero nosotros les preguntamos, ¿qué piensan? ¿Vamos a España? Y ellos dijeron, sí. ¿Por qué? Porque ellos lo sintieron de parte de Dios. O sea, fue una decisión que tomamos en familia. Y aunque fue difícil en el sentido de desprendernos de todo, dejar todas nuestras pertenencias, todas nuestras amistades, la familia, y ciertamente cuando hablamos de obstáculos, a veces un obstáculo puede ser la misma familia, que no entienden cómo nos van a dejar, ¿no? ¿Cómo se van a ir tan lejos? Ya no van a estar presentes para todas las bodas y nacimientos de bebés, que mi familia es muy grande y la familia de Vicente también. Y nos hemos perdido muchas bodas, muchos nacimientos de bebés. Y ahí puede ser un obstáculo. Pero nosotros como familia tuvimos esa claridad. Dios nos está llamando y tenemos que obedecer a Dios antes que al hombre. Y nuestro amor es hacia Dios primeramente. Y como familia, cuando tomamos esa decisión y dejamos muchas cosas atrás para venir a España, vimos florecer a nuestros hijos. Nuestros hijos empezaron a crecer en el Señor, empezaron a discipular a otros, empezaron el grupo de alabanza, ellos empezaron a participar más y más en el ministerio con nosotros, porque estábamos como ese núcleo de familia sirviendo al Señor. Y ese punto de integridad es mantenernos los unos a los otros en integridad. O sea, si vemos algo en el uno al otro, oye, esa actitud no está bien,
vamos a cambiar esa actitud, pero trabajamos juntos y nos permitimos, ¿no? Hablar el uno al otro, a la vida del uno del otro. Y verdaderamente que Dios trae bendición. Yo quiero animar a los que están escuchando, que están pensando, ¿no? ¿Qué hago? Y tengo hijos, o quizás es una pareja solo, pero están, ¿no? Pensando, ¿qué hago? Si no sales de la barca, nunca vas a caminar sobre el agua. El primer paso de fe siempre nos da temor. Amén. Pero cuando nosotros lo tomamos, Él se encuentra con nosotros en esa decisión. Siempre decimos, un viaje de 1000 kilómetros comienza con tomar el primer paso. Y a veces es dar ese paso de fe. Y cuando tomamos ese paso, Dios va abriendo el camino. No siempre vemos todo perfectamente por delante, ¿no? Porque muchas veces, y sobre todo yo como mujer sé que me gusta saber cuándo, cómo, tener todos los detalles, a qué horas, tener todo muy planificado. Pero cuando vas a servir al Señor es tomar ese paso de fe, aun cuando no ves, como Abraham dice que salió sin saber a dónde iba. Amén. Cuando decimos sí a Dios, Él abre el camino delante de nosotros. Así que es vencer ese temor, salir de la barca para ver esos milagros, caminar sobre el agua. Y el Señor no te va a dejar hundir, no te va a dejar caer. Él va a estar ahí presente con su mano extendida, su brazo extendido con poder para guiarte. Así que yo les animo, si Dios les está hablando a servirle, digan sí al Señor, no se van a arrepentir. Amén, amén, amén. Aleluya, qué hermoso. Qué hermoso. Familia bendiciendo familias, porque Dios está llamando, así como hablaban ustedes, en integridad, la familia completa para ganar familias. Es un tiempo donde Dios nos está llamando a esto, y así como Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas las familias de la tierra, ¿no? Queremos esa palabra. Amén. Yo creo que Pastor Vicente y Pastora Merry, yo creo que es el punto número 1, ¿no? La integridad para servir a Dios, ¿no? En lo personal, y a veces uno por ahí ve gente que sale y lamentablemente hay como un fracaso, ¿no? Hay una derrota y no pueden quizá lograr lo que quizá recibieron una palabra y no pueden lograr esa palabra que Dios les dio, ¿no? Pero la falta de integridad produce derrota, ¿no? Una de las cosas que Dios le dijo a Josué, no te apartes de este libro ni a derecha ni a izquierda, ¿no? Para que te vaya bien. Y yo creo que cuando como hombres de Dios hay integridad en nuestra vida, nuestro ministerio es prosperado. Yo sé que va a haber obstáculos, va a haber cosas que el enemigo seguramente va a querer, como decimos acá, poner el palo en la rueda, ¿no? Para detenernos. Pero cuando hay integridad, la victoria es nuestra, ¿no? Porque hay un respaldo de parte de Dios. Amén. A esa integridad, es lo que Dios quiere, lo que Dios nos pide, y cuando hay integridad hay bendición, ¿eh? No puede ser de otra manera. Así que nos alegramos con lo que Dios está haciendo con ustedes en ese lugar. Yo sé que están los que nos han compartido también en esta noche, la verdad que nos encantó, nos bendice, y yo sé que muchos que están escuchando estarán bien atentos, porque va a ser de mucha bendición, como una guía también para ellos que tienen que tomar decisiones. Y quiero animar, siento del Espíritu Santo, animar a gente que a lo mejor está escuchando y tuvo una oportunidad y no le fue bien, pero Dios te dice en esta noche hay una segunda oportunidad. Dios te da una segunda oportunidad, no te desanimes, no te desanimes, abre tus oídos, dice el Señor, y escucha la voz del Señor, porque hay una segunda oportunidad para tu vida y tu familia. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, la verdad que ha sido hermoso estar con ustedes, pastores, y una bendición todo lo que
nos han hablado y yo sé que esto ha llegado al corazón de muchas personas, pero les vamos a pedir algo antes de estar cerrando, que ustedes hagan una oración por toda la gente que el Señor está llamando, ¿no? Amén. Dice la palabra allí en Mateo 9:37, la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿no? Es como que es un problema desde que el Señor estuvo aquí en la tierra, ¿no? Hay una necesidad muy grande de obreros, porque la mies es mucha, ¿no? Y yo creo que estamos en un tiempo muy difícil donde justamente el Señor necesita muchos obreros porque la cosecha es muy grande, el Señor viene pronto, hay mucho para hacer y Dios necesita esa gente que esté dispuesta, como decía la pastora, ¿no? A dejar todo, ¿no? A dejar el lugar, las pertenencias, las amistades quizá de los hijos, las amistades nuestras, ¿no? Pero bueno, el Señor nos llama para que dejemos todo y realmente lo pongamos a Él en primer lugar y para servirle, ¿no? Y qué hermoso que con esta palabra que ustedes trajeron de la integridad en las diferentes áreas y también en la familia, qué hermoso que uno puede formar como siervos de Dios a nuestros hijos con mentalidad generacional, ¿no? Porque lo que Dios tiene, yo siempre digo esto, lo que Dios tiene para nosotros es tan grande, porque Dios es un Dios grande, y lo que Él tiene no termina con nosotros, así que lo tienen que seguir nuestros hijos y nuestros nietos. Por eso nuestros hijos tienen que saber bien a quién elegir, ¿no? De compañero, compañera para el ministerio, para que sus vidas tengan éxito, tengan bendición y haya un compromiso también generacional. Así que esto ha sido, yo sé, de mucha bendición para mucha gente que ha estado escuchando. Amén, gracias a Dios. Bueno, les pedimos que hagan una oración por toda esta gente que desea salir a la obra, quizás están con dudas allí, ¿no? O hay cosas que los detienen para que ellos no salgan, ¿no? Y así que le pedimos, pastores, que hagan una oración en esta noche. Padre, gracias por tu fidelidad hacia nuestras vidas. Gracias, Señor, por el cuidado que tú tienes, Señor, sobre cada uno de tus hijos, Señor, sobre cada una de esas familias, sobre cada uno de estos siervos tuyos, Señor. Amén. Gracias. Señor. Gracias, Amén. Señor. Tú desde Gracias. el vientre de nuestra madre nos has tomado, nos has apartado, nos has escogido, Señor. Y en estos días, Señor, yo creo que tu Espíritu Santo está ahí germinando, poniendo la palabra poderosa, la palabra efectiva y clara para dar ese paso al llamado de Dios en nuestras vidas, en el llamado de Dios sobre cada una de las personas que en ese momento nos están escuchando. Oh Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por ese respaldo, gracias, Señor, de parte tuya, Señor, íntegramente, Señor, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Confirma la palabra, confirma el llamado, Señor. Amén, amén. Señor Padre, sí, Señor. Como tu palabra declara en el Salmo 133, desde la cabeza, Señor, que fluya esa unción, Señor. Padre, desde la cabeza, Señor, que haya orden y bendición y prosperidad, Señor, en ese llamado tuyo, Señor, para la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor, de esas familias que desean servirte. Señor, gracias por confirmar el lugar. Gracias, Señor, por confirmar, Señor Padre, ese lugar donde cada uno de ellos tiene que ir. Señor, gracias por abrir camino, Señor. Y en medio de cada obstáculo, en medio de cada oposición, Señor, pedimos que tú te glorifiques. Gracias, Espíritu Santo, por traer ideas creativas. Gracias, Espíritu Santo, por traer una unción fresca sobre tu pueblo. Gracias, Espíritu Santo, por traer una revelación de tu palabra, Señor, que nos lleve a actuar en lo que tú estás llamando a cada uno de tus hijos. Gracias, oh Dios, porque eres fiel
y tú vas a acomodar palabra tras palabra. Amén. Mando el llamado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Quiero orar conforme a Efesios 1:17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Señor, te doy gracias, Padre, en esta hora por poner un espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento de ti, Señor. Padre, que puedan entender y conocer claramente cuál es el llamado, cuál es el propósito al que tú los estás llamando, Señor. Y Padre, que puedan tomar esas decisiones buenas, con certeza en su corazón de que tú los has llamado, Señor, porque tú confirmas, Señor, tu palabra. Y Padre, te doy gracias porque quien tú llamas, tú capacitas, Señor. Y Padre, te pido en esta hora que, Señor, disipes todo temor. Quizás están luchando con temor, con incertidumbre, por las circunstancias que nos están rodeando, pensando cómo voy a vivir o cómo voy a servirte. Pero, Señor, tú eres Dios de toda provisión. Yo te pido que en esta hora, Señor, puedan, Señor, depositar en ti toda su confianza, toda su esperanza. Y, Señor, tú disipes todo temor, Señor, y que puedan, Señor, tener ese alumbramiento de sus entendimientos para entender su buena y perfecta voluntad, Señor, y puedan tomar esas decisiones conforme a tu corazón, Señor. Gracias, Señor, por ese espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento de ti, operando en cada uno de tus hijos, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. De tus siervos Rubén y Cristina. Señor, gracias por ese manto, Señor, sobre sus vidas. Gracias. Ese manto y ese corazón de padre sobre sus vidas. Señor, que cada una de estas personas pueda recibir ese corazón, Señor, del Padre a través de tus siervos. Señor, esa aprobación del Padre a través de tus siervos. Señor, ciertamente tú nos has llamado, Señor. Ciertamente tú has puesto, Señor, sobre nosotros personas, Señor, que hablan a nuestras vidas. Señor, y gracias por el corazón de tu siervo, de los pastores Rubén, Señor, y Cristina. Gracias, Señor, por ese corazón que fluye, Señor, del mismo trono de la gracia de Dios para hablar a la vida de cada una de estas personas. Gracias por bendecirnos, Señor. Bendecimos su salud, Padre. Declaramos sanidad sobre sus cuerpos en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que esa unción, Señor, preciosa tuya, los cubra en este momento, Señor. Libre de todo mal, Señor. Y esa unción, Señor, los lleve de gloria en gloria. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, queridos pastores. Y bendecimos también sus vidas, su familia, su ministerio, su iglesia. Amén. Sabemos que en estos días se han mudado de lugar, ¿no? Así que bueno, oramos para que el Señor los bendiga en ese nuevo lugar, para que puedan seguir creciendo y estableciendo el reino de Dios allí en Antequera y en todo lugar donde Él les abra puertas. Amén. Gracias. A su hermosa familia, cariños a toda la iglesia de Antequera y a los hijos de ustedes también. Gracias por acompañarnos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Los amamos y los bendecimos y estamos conectados, aunque el Señor nos une en el corazón y el mismo sentir y espíritu. Amén, orando unos por otros. Amén. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y por la palabra que Dios les ha dado para cada uno de la iglesia. Yo sé que han sido
muy bendecidos. Así que de todo corazón le agradecemos y oramos por ustedes para que el Señor les siga bendiciendo. Amén. Amén. Gracias a Amén. Dios. Gracias. Muchas bendiciones. Bendiciones. Dios los Gracias. bendiga. Chao, chao. Bueno, muy bien, llegamos al final de esta reunión y muy contentos de haber estado con los pastores Casarín, Hermoso. allí desde Antequera, España. contándonos sus experiencias, su llamado a la obra y cómo el Señor los ha sostenido y los ha bendecido, ¿no? En un país tan diferente al país de ellos, ¿no? Y que ellos nos comentaban y nos pedían oración también por España. Oremos, porque aún a pesar de esta pandemia, todavía hay dureza de corazón para acercarse a Dios. Así que oremos por España, que necesita a Cristo. Así que yo sé que ha sido de mucha bendición para tantos que en esta noche han escuchado este mensaje de un hombre y una mujer de Dios que se decidieron dejar su casa, su familia, su nación para ir a una tierra extraña y junto con sus hijos también, una preciosa familia. Así que nos despedimos ahora. Podés comunicarte con nosotros al teléfono de la iglesia, el +54 291 412 1522, y podés dejarnos tu pedido de oración. Vamos a estar orando, vamos a estar contestando tu mensaje, tu llamado, así que podés comunicarte con nosotros. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. No te pierdas el discipulado de matrimonios que va a estar mañana a las 20 horas. Suscríbete al canal de la iglesia, Ministerio Pasión por Su Presencia, Bahía Blanca. No te pierdas el discipulado con este tema tan especial, la crianza de los hijos. Queremos recordarte también que tenemos un tiempo de oración el día sábado 7 a.m. de la mañana, así que te esperamos. Este sábado se ha sumado mucha gente. Mucha gente. Así que estamos intercediendo por todo lo que estamos viviendo, ¿no? No solamente aquí en Argentina, sino en todo el mundo. Así que podés pedir el link al líder de tu red y también al teléfono de la iglesia. Y el domingo los esperamos a las 20 horas. Seguimos de fiesta, seguimos de aniversario. Estamos festejando nuestros 34 años. El Señor les bendiga. Los esperamos a todos el viernes en el discipulado de matrimonios, el sábado a la mañana en la oración y el domingo a las 20 horas en la reunión. El Señor les bendiga. Hasta pronto. Hasta pronto.